hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro refiriéndose a las epístolas de Pablo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Yo Creo en Dios Radio TV. Y si tú crees en Dios, pues este programa es para ti. Y bienvenidos sean todos a la sección del Diálogo Cruzado, donde vamos a tratar un tema hoy muy interesante. El tema de hoy es ¿por qué hay tantas religiones? Yo quiero saltar a la parte de por qué, si todos tenemos el mismo temor de Dios, tenemos la misma convicción, creemos en la misma Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? Si yo les pregunto a ustedes por qué, su opinión personal e inmediata de por qué creen ustedes que hay tantas religiones, Elizabeth, en tu caso, ¿qué me dirías? ¿Por qué hay tantas religiones según tú piensas? Quizás las personas entienden la Biblia en diferentes maneras, no sé por qué, si como decías anteriormente, es la misma Biblia, dice lo mismo, y entonces se complica cuando el lector o la persona que lee entiende a su conveniencia. Yo puedo decir así en ese aspecto. ¿Por qué digo a su conveniencia? Porque cada quien elige lo que le conviene de lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia es clara en su escritura y entonces no entiendo por qué la gente escoge algo diferente a lo que se refiere la Biblia. Por eso sí, que la Biblia, hay muchas religiones porque las personas eligen su comodidad. Entonces, por ejemplo, Inés, si hay mucha gente que entonces elige lo que quiere creer de la Biblia, pero ¿y qué tal de esas personas que según ellos confirman que y con textos bíblicos que quizás puedan estar equivocados, pero con textos bíblicos demuestran y apoyan su creencia y su doctrina? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, mira, todos sabemos que la Biblia viene de un idioma que no es el que nosotros dominamos. Ha sido traducida y traducida y traducida. Entonces, si tú te fijas, hay diferentes versiones de la Biblia. Está la Reina Valera y está la no sé qué. Por ejemplo, hay un versículo que ha traído confusión con respecto, por ejemplo, al cielo. Cuando el malhechor está al lado de Jesucristo en la cruz, dice, cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él le dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos. Okay. Pero hay otras versiones que dicen, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Exacto. ¿Qué pasa? Que al haber tantas traducciones de la misma Biblia, se han dado muchas interpretaciones de la misma. Pero como tú bien has dicho, es un solo Dios. Y cuando todos tomamos la esencia del Evangelio, que es predicar las buenas nuevas, que es llamar a la gente al arrepentimiento y a la conversión, pues en realidad vamos a tener una comunidad cristiana unida. Pero lo que pasa es que tantas religiones, cada una quiere hacer prevalecer su punto de vista. Exacto. Y hemos perdido el enfoque real de lo que es. Exacto, ese es el punto. Puntos de vista, y ahorita hablabas tú de confusión. Hablabas de confusión y yo quiero alumbrarles un poco aquí en la palabra de Dios en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 15, empieza diciendo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero fíjense, en el 16 dice Pedro que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro refiriéndose a las epístolas de Pablo. Dice ahí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, mira cómo está señalando Pedro allí, que Pablo, las epístolas de Pablo, muchas de ellas son difíciles de entender, ya que tú hablabas de confusión, las cuales dice ahí, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero a veces debemos entender también que hay muchos cristianos que pueden estar sinceramente equivocados. ¿Me entiendes? Porque aquí está la parte donde Pedro está diciendo que son difíciles de entender, son confusas algunas de esas epístolas, y podemos también tomar ejemplo otros textos de la Biblia y otras historias de la Biblia donde si la leemos por encima, entonces nos podríamos confundir. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo sabríamos? ¿Cómo entienden, por ejemplo, ustedes aquí, según como dice Pedro, que casi en todas las escrituras algunos usan estas enseñanzas para su perdición con sus propios entendimientos? Pero ¿cómo podríamos nosotros discernir entonces? Porque fíjense que así como dice que Pablo, porque nosotros podríamos decir, oye, pero Pablo dijo que hay tantas religiones, ¿cómo se llama? Que hay que hacer una cosa, pero de lo mismo que dijo Pablo, hay cuántas miles de religiones. ¿Y por qué sacan tantas creencias diferentes de unas mismas epístolas que escribió Pablo? Sin embargo, Pedro está diciendo allí que son confusas. Pero fíjense que él dice aquí, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, porque el hecho de que sean confusas o difíciles de entender no quiere decir que no estén correctas. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Me entienden? Entonces a mí me gusta compararlo como, por ejemplo, en el caso de Jesús, que él hablaba en parábolas y le preguntaban, Señor, ¿por qué tú hablas tanto en parábolas si es más difícil de entender? Y él les explicaba. Entonces, ¿qué piensan ustedes, Elizabeth, por ejemplo, en este caso de que ellos muchos tuercen a propósito para su propia perdición, pero sabemos que también hay cristianos genuinos, cristianos de corazón, que pueden estar sinceramente equivocados en lo que están creyendo? Sí, claro. De hecho, mira, Luis, hay muchos cristianos que hay un problema con ellos y es que no estudian la Biblia. Se quedan con lo que dice el pastor, con lo que dice la pastora. Y entonces, si el pastor o la pastora está confundido o ha tomado las escrituras a su conveniencia o ha cambiado lo que dice la escritura, han habido casos, se crean las religiones porque otros seguidores vienen y confían en lo que dice el pastor o la pastora y no estudian la palabra de Dios, no investigan, no buscan por ellos mismos realmente lo que dice. Ahora bien, es como tú decías, hay muchos cristianos que son genuinos, que creen en eso porque eso es lo que creen, porque eso es lo que han escuchado. Dice la Biblia que por lo que conocemos es que vamos a ser juzgados. Así que esa persona, yo sé que el Espíritu Santo a su tiempo dará la claridad que cada persona necesita. Ok. Y Ginés, entonces, según lo que estamos comentando, porque como acabo de decir, podemos estar sincera y genuinamente equivocados. Sí, el mismo Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en Mateo 15:9, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Qué pasa? Que muchas veces, muchas de estas religiones han incluido doctrinas de hombres que no están basadas en la Biblia textualmente. Ejemplo, sin mencionar ninguna, sabemos que al único que debemos adorar es a Dios. Sin embargo, hay muchas que adoran imágenes o siguen otras cosas que no están detalladas en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo también, nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, hay gente que dicen orar o rezar, como ellos le llamen,
a otras personas para que intercedan por ellos ante Dios. Sin embargo, el mismo Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo pienso que sí, bien como tú dices, hay gente que no necesariamente que no escudriña la Biblia, pero más bien no ha entendido correctamente y se ha dejado influenciar por alguna doctrina de hombre que se le ha enseñado al lugar donde se congrega. Entonces utiliza lo que escucha y lo interpreta según la Biblia inocentemente, pero sí también sabemos que hay personas que han incluido en sus doctrinas cosas de hombre que al final lo llevarán a perdición. Pero hay que destacar también que aunque haya muchas religiones y quizás haya una que en particular lleve todo tal cual como lo diga la Biblia, al final cuando Jesús regrese de nuevo, muchas cosas también serán aclaradas, cosas que aún no tenemos la capacidad de entenderla porque la sabiduría viene de Dios. Amén. Entonces, Dios mismo será quien aclare muchas cosas cuando llegue su momento. Amén, amén. Fíjate, muy interesante, la parte que tú estabas diciendo ahora es tan interesante que mira cómo Pablo aquí empieza diciendo, él mismo aclarando, ya que estamos hablando de que, por ejemplo, tomamos de ejemplo las epístolas de Pablo para mostrar, porque a veces para muchos se le hace tan difícil de entender o tergiversan la palabra de Dios, o como vuelvo y digo, puede que sin querer lo estén haciendo, aunque estén equivocados. Quiero alumbrarles en el libro de Corintios, la primera de Corintios, capítulo 1, el verso número 10. Pablo empieza allí diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. O sea, en un mismo parecer, lo que a mí me parece. El mismo Pablo, ese que como dice Pedro allí, creó esas epístolas que algunas de ellas son difíciles de entender. Aún así nos está mandando a que tengamos todos un mismo parecer y una misma mente, sin divisiones. Entonces, prácticamente está mandándonos a todos a escudriñar y encontrar la verdad allí en esas palabras. Y sigue diciendo en el verso 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Diciendo él mismo: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga fuisteis bautizados en mi nombre, porque a veces se van a lo que se llama la idolatría, que si Pablo, que se dice Pablo. Entonces, ahí Pablo está mandando prácticamente a estar todos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto de las divisiones entre religiones, porque hay tantas religiones, creo que es porque no escudriñamos la palabra de Dios y porque cada quien decide pensar lo que quiere o lo que entiende por encima y no se dedica a escudriñar las escrituras. Bueno, vámonos inmediatamente. Luis, déjame decirte algo para entonces ir al otro tema. Sobre ese tema, ok, adelante. De la cultura, ¿verdad? No existe cultura, existe evangelio. O sea, Dios no viene a buscar culturas. O sea, hay que este país hace eso, cree en esto, este hace aquello, cree en aquello. Dios viene a buscar a un pueblo que entregue su corazón y que le adore a Dios, al Todopoderoso. Y entonces, esa persona que lo haga así, que adore a Dios, al Todopoderoso, entonces el Señor va a venir a buscar a esa persona. Él no viene a buscar a cultura ni religión.
Okay. Todos debemos ser evangelio, porque es que no viene a buscar cultura, viene a buscar a sus seguidores. Para todo el que nos ha visto, si le ha gustado este video, por favor, compartan debajo en la caja de comentarios. Si le quieren ver más videos como este, suscríbase a este canal y denle like y compartan. Así que hasta otra entrega del Diálogo Cruzado. Bendiciones. Yo creo en Dios Radio TV.